García sabía que se venía la crisis. Ya no se podían controlar los precios, ya no había dinero para los subsidios. Entonces, Alan García quiere sacar dinero de otro lado. Mira, intenta estatizar la banca, los bancos, las familias ricas, dueñas de grandes bancos, las finanzas. Alan García decide que esos bancos estén en poder del Estado. Estatizar la banca, pero tiene gran oposición. Tiene gran oposición del Movimiento Libertad. El Movimiento Libertad se opone, ¿ya? El Movimiento Libertad se opone. ¿Y sabes quién dirigía este Movimiento Libertad? Pues lo va a dirigir alguien muy conocido tuyo, quizá el hombre en estos momentos más famoso del Perú a nivel internacional. Me estoy refiriendo al literato, el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? El señor Mario Vargas Llosa. Él se va a oponer, aquí comienza la vida política de Mario Vargas Llosa, se opone a este intento de estatizar la banca y Alan García pues simplemente retrocede en ese intento. No va a lograr obtener dinero de estos bancos, de estas finanzas, para poder pues solucionar en el problema que había metido al Perú, que es este problema de la inflación. Encima de esta hiperinflación que ya se venía a venir, mira, ¿qué sucede? Avance de la subversión. Sendero Luminoso está en Lima, ya está en las ciudades, ya dejó el campo. Había sido derrotado en el campo por las rondas campesinas, por los comités de autodefensa, no por las Fuerzas Armadas. Los propios indígenas van a rechazar a Sendero Luminoso en el campo. Ahora, se mantenían en el campo, pero Sendero, ¿qué hace? Se va a la ciudad. Y empieza el terror en la ciudad. En Lima, Sendero Luminoso, mira, ve, se encuentra en la Universidad San Marcos, se encuentra en la Cantuta, se encuentra en la Villarreal, en la UNI, más en San Marcos y en la Cantuta. Está metido en el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores Educadores del Perú. Los profesores están metidos en sindicatos, están teniendo el control en los conos, en los barrios populares como Villa El Salvador. Empiezan sus atentados, coches bomba, vuelan torres de alta tensión, ¡plum! Apagón en todo Lima. Aparecía en el Cerro San Cristóbal la luz de la hoz y el martillo. Imagínate, esa era la vida que se vivía en Lima. Coches, bombas, atentados, asesinatos selectivos diariamente, paros armados. Decían, mañana no vayan a trabajar, que vamos a tomar el poder. Y había un paro total, nadie salía. En las calles, el ejército, la policía, ¿no? Y veían un carro abandonado. Coche bomba, corran. Nadie podía abandonar un carro porque estaba lleno de dinamita y ¡plum! Explotaba. Bueno, eso es lo que pasaba. Sendero Luminoso estaba en Lima, hay actos terroristas en Lima, avance de la subversión, la matanza de los penales. Matanza de los penales. Profe, ¿qué es eso? Si Sendero Luminoso cometía actos terroristas, asesinatos, coches bomba, ¿no? Imagínate, pues el Estado también comete actos terroristas y este acto también es terrorista. La matanza de los penales. En los penales del Perú, como en el Frontón, se encontraban presos, miembros de Sendero Luminoso y también del MRTA. Y ellos controlaban las cárceles. El Estado peruano quería retomar el control de estas cárceles, pero usó una violencia desmedida, tanto así que murieron muchos terroristas en los penales, muchos. Por eso a esto se le llama la matanza de los penales y hasta ahora pues existe un juicio que se le está siguiendo. Bueno, ya acabó, ya prescribió. Alan García fue denunciado por esta matanza de los penales. Bien, es un acto pues contra la humanidad, etcétera, etcétera. Así sean terroristas, así sean terroristas, no se les puede ejecutar. El Estado peruano no puede pues bajar al mismo nivel de un terrorista, no puede hacerlo, porque se convertiría también en terrorista, ¿ves? Captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Te cuento que Víctor Polay Campos era prista, su papá era prista, bien, y el papá de Alan García también. Víctor Raúl Haya de la Torre, el maestro de estos dos hombres, sí. Víctor Polay Campos, ¿por qué crees que se llama Víctor?
Pollay Campos era amigo de Alan García desde la infancia. Allí en la casa del pueblo jugaban juntos, eran educados juntos, ¿no? Y mira, ve, lo capturan. Pero al poco tiempo sale libre. Hacen un túnel y sale del penal. Fuga Víctor Pollay Campos. Dijeron, como el gobierno era aprista y como él era aprista, tenía muchos amigos, por ahí las malas lenguas dijeron de que lo apoyaron para que se escape y fugue. Bien, obras. Básicamente esas obras se van a dar al principio del gobierno, cuando hay platita, ¿no? Creó la Policía Nacional del Perú. Es decir, antes la policía estaba dividida en la Guardia Republicana, la Guardia Civil, ¿no? La Policía de Investigación, de la PIC, ahora va a crear una sola, la Policía Nacional del Perú. Y va a crear el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que va a cumplir un papel fundamental para la captura de Abimael Guzmán, pero no en este gobierno, sino en el gobierno que viene. Ley de regionalización, él quería impulsar un descentralismo, ¿no? El centralismo hacía mucho daño. Todo se concentraba en la capital. Mucha gente venía a la capital. Hay que descentralizar. Alan García propone. Tren eléctrico. Corrupción en el tren eléctrico. Solo se construyeron, imagínate, 2 kilómetros del tren eléctrico. Un elefante blanco que va a estar botado después del gobierno de Alan García. Fujimori no continuó el tren eléctrico. Toledo tampoco lo hizo. Tuvo que volver Alan García en su segundo gobierno para culminar esta obra, que es importante, hay que decirlo, es importante, es una buena vía de transporte para el pueblo. Represa de Gallito Ciego, se crea el Museo de la Nación, ese Museo de la Nación que seguro que nunca has ido, ¿no? Tienes que visitarlo. Bueno, crisis total, avance de la subversión, del terrorismo, una gran hiperinflación, mira, crisis total. Hiperinflación, una inflación que nunca antes habíamos visto y por eso le llaman la hiperinflación. ¿Qué más? Desempleo, así culmina el gobierno de Alan García Pérez, desempleo. El desempleo que trae, informalismo. Tú ya sabes, los vendedores ambulantes, los que se ganan la vida trabajando en las calles. Profe, ¿qué más? Corrupción total. Narcotráfico en la selva, la coca. El Perú se había convertido en un país de la coca. Y el avance de la subversión. Así, chicos, llegamos al año 1990. El Perú está en un abismo. Está a un paso de caer, a un paso de que Sendero Luminoso tome el poder. Están en Lima, una grave crisis económica. Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos aquí en el Perú, envía una carta informando, ¿no?, que el Perú está en una crisis total. Sendero Luminoso avanza, ¿no? Es un buen momento para que Estados Unidos intervenga en el Perú para evitar el avance de Sendero Luminoso y la toma del poder de estos socialistas. Pero eso no se hace. 1990, elecciones. En medio de una guerra civil, las elecciones. Hay una crisis de los partidos tradicionales. Crisis de estos partidos tradicionales como el APRA, como Acción Popular, que habían fracasado, como el PPC, habían fracasado, pues. Nos estaban llevando a una crisis. Salimos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y esta vuelta a la democracia significaría un desarrollo económico y no fue así. Gobierno de Alan García Pérez y el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, crisis total. Es así que aparecen nuevos personajes en la política. Mario Vargas Llosa funda el FREDEMO, a su partido político, candidato, el candidato que iba a ganar. Se opone a la estatización de la banca, todo el mundo lo conocía, la oligarquía le apoya, pone billete, propaganda por todos lados, folletos a colores. Mario Vargas Llosa era ya el presidente del Perú, pero aparece un desconocido. Ni en pelea de perro lo habíamos visto. Querido pueblo peruano, Fujimori. Aparece Fujimori, que había sido rector de la Universidad Agraria La Molina.
con una propaganda, recuerdo muy bien cuando yo era niño, sentadito él, ¿no? En un mueble, ¿no? En una silla, da la vuelta y dice: con tecnología y trabajo cambiaremos el Perú. Fujimori presidente debe ser. Con esa propagandita, este japonesito, porque era japonés, va a llegar a la segunda vuelta. Imagínate, Mario Vargas Llosa iba a ganar en primera vuelta, pero el chino va a adquirir, porque así fue llamado el chino, adquiere votos, tiene el apoyo de la izquierda y tiene el apoyo del APRA. El APRA le da sus votos, la izquierda le da sus votos y Fujimori llega a la segunda vuelta. Y se da un debate presidencial entre Fujimori y Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa supuestamente pues lo iba a revolcar, pero no, Fujimori, mismo samurái, se enfrenta a Mario Vargas Llosa y lo acusa de ser el representante de los ricos. Usted es el representante de los ricos, ¿no? Mario Vargas Llosa dice la verdad. Para acabar con esta hiperinflación tenemos que subir los sueldos. Un shock económico es la única forma de acabar con la hiperinflación. Y Fujimori responde: no, señor, el pueblo no puede aceptar un shock económico. Vamos a hacer unas medidas paulatinas, subidas de precios, para acabar con esta hiperinflación. Usted representa a los ricos, ¿no? Imagínate. Mario Vargas Llosa dice la verdad. Mario Vargas dice: vamos a privatizar las empresas, vamos a privatizar las empresas estatales. Fujimori dice: no vamos a privatizar las empresas nacionales. Imagínate. Mario Vargas Llosa dice la verdad y Fujimori dice lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Te das cuenta? Lo acusa de ser representante nuevamente de los ricos y así Fujimori gana las elecciones, le gana a Mario Vargas Llosa. Así empezamos la década de los 90 con el triunfo de Fujimori. ¿Y sabes qué? Fujimori, todo lo que dijo que no iba a hacer, al final lo hace. ¿Ves? Todo lo que Mario Vargas Llosa dijo que iba a hacer, pues lo va a realizar Fujimori. Error de Mario Vargas Llosa: decir la verdad. No le puedes decir la verdad al pueblo peruano. A un pueblo ignorante que no entiende de economía, no le puedes decir la verdad. Tienes que decirle lo que quieren escuchar. Así pierde Mario Vargas Llosa y Fujimori entra al gobierno en el año 1990 y se quedará en el poder, mira ve, hasta el año 2000. 3 gobiernos. Pero eso lo veremos después.